Bien, muy buenas tardes para muchos de ustedes que se encuentran en otras partes y buenas noches para los que estamos acá en Chile. Agradecer la invitación y la convocatoria de la cual ustedes están participando, como es habitual en el Magíster de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad de la Universidad Viña del Mar. Desarrollamos todos los años unas jornadas de actualización profesional, tanto para profesionales, graduados, estudiantes que están en curso con temas que nos acontecen en este mundo de los sistemas de gestión. Hoy tenemos un invitado especial, pues nos acompaña Nilson Cordero Plasencia, ingeniero en prevención de riesgos, con magíster y diplomados en gestión de la calidad. Y bueno, dentro de su trayectoria profesional, destaca las líneas de trabajo relacionadas a eh, la excelencia operacional, la continuidad de negocios, también el foco a procesos, Kaizen, Lean Thinking, básicamente mm, normas que corresponden al programa de estudios de sistema de gestión 9001, 45001, 14001, pero también otros estándares asociados, como es el caso de la continuidad del negocio y compliance, y entre otras normas relacionadas a la gestión de riesgos. De manera que hoy Nilson nos va a servir con este tema tan relevante. Él tiene experiencia también profesional, no solo como docente de programas de pregrado, de posgrado, de especializaciones, sino también como facilitador y asesor de casas certificadoras internacionales y organismos técnicos de capacitación relacionados a los procesos de certificación de competencia. De modo que durante estos primeros minutos que vamos a aprovechar de la información que nos va a compartir Nilsson, vamos a estar muy atentas y atentos con relación a esta evolución que tiene la norma ISO 9001 y de aquellos cambios potenciales que se vislumbran para su posible ya implementación o vigencia a partir del año 2026, que ya es muy pronto. Y en ese sentido, pues, luego de tener eh, toda la charla, vamos a aprovechar unos minutos allí, pueden abrir su micrófono y orientar preguntas relacionadas al tema que nos convoca el día de hoy. Recuerden que estamos en la jornada de actualización profesional, de manera que vamos entonces a aprovechar. Nilson, te cedo la palabra en este momento. Ok, bueno, muchas gracias, Elías. Se escucha bien mi voz por lo que entiendo, así que vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, agradecer obviamente al profesor Elías, a este magíster en gestión que tiene la Universidad de Viña del Mar por estos espacios que son de alto interés y sobre todo obviamente compartir con estudiantes, personas ya que están en el mundo laboral, personas con experiencia. Aquí hay un enfoque bastante amplio de personas que nos acompañan y para hablar de este tema que es tan relevante que es la ISO 9001-2026, que tiene que ver con, vamos a hablar, bueno, son 35 40 minutos, así que voy a tratar de ser súper sintético con con los contenidos para no extender demasiado. Como bien decía el profesor Elías, al final vamos a hacer un espacio para ronda de preguntas y igual lo vamos a limitar también por la dinámica del tiempo. Bueno, ¿por qué se llama la presentación? Y yo la denominé así y así la he venido denominando en distintos espacios en los cuales he hablado de esto. Evoluciona la madurez organizacional porque en definitiva lo que les quiero compartir obviamente es que puedan visualizar hacia dónde va esta nueva norma 9001-2026 y que tiene que ver justamente con un enfoque de madurez. El profesor Elías hablaba de excelencia, hablaba de otros modelos de gestión y desde ya comentar que la ISO 9001, esta nueva versión, justamente busca aquello, busca de alguna otra manera dar una especie de salto hacia cómo las organizaciones en las cuales ustedes trabajan, las cuales lideran y que también se van a vincular a futuro, tiene esta capacidad de poder ver cómo fortalece la estructura de la organización para convivir en un entorno complejo. Ese es como el mensaje inicial que obviamente les quiero compartir, ¿ya? Bueno, un breve comentario, como bien decía el profesor Elías, mi nombre es Nilson Cordero, trabajo ya hace cerca de 20 años en estas materias, ahí está, si alguien después quiere tener contacto conmigo, tener redes, ahí yo soy bien activo en algunas redes, así que ahí podemos contactarnos y generar conocimiento y compartir ideas, ¿ya? Vámonos inmediatamente a esto. En primer lugar, quiero hacer un disclaimer respecto a de qué se trata esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque siendo una de las personas que trabaja en el mundo en materia de gestión y gestión de calidad, como se ha vivido en otros procesos de actualización de las normas, hay bastante información, información que viene de fuentes oficiales, pero también mucha información que se va creando y co-creando en el camino, que no tienen necesariamente validez.
Por eso, primero que nada, voy a colocar este disclaimer en el cual voy a comentar que el contenido que vamos a ver ahora obedece a la información oficial que proviene del ISO 19001-2026. No voy a dar interpretaciones personales. ¿Por qué? Porque en definitiva esto no corresponde. Cuando hablamos de normas, las normas uno las lee y las interpretaciones son individuales. Pero lo que dice la norma es propio de las normas, ¿ya? Por lo tanto, esta norma también comentar que está en etapa de borrador. Para quienes desde ya no lo conocen bien, la norma aún es un borrador, no es nada oficial. Por lo tanto, también desde ya les dejo el comentario de que tengan cuidado, infórmense de fuentes oficiales para que no cometan algunos errores que hoy día están ocurriendo a nivel global y obviamente vámonos a nuestro ámbito latinoamericano y en Chile, donde hoy día se están adelantando ciertos procesos y que obviamente no corresponden, ¿ya? Por lo tanto, esta presentación es exclusivamente académica y formativa y orientada a entregar miradas, ya de forma tal que ustedes que participan en este mundo de la calidad vayan visualizando este camino que todavía queda hasta que contemos con esta norma ISO 9001 el próximo año 2026, ¿vale? Lo dejo en un principio, ¿ya? Ahora, en virtud de aquello también, la fuente principal de contenidos de información para hablar de la ISO 9001 no son las redes sociales. Lo dejo el esbozo como una crítica para quienes lo han visto. Hay que tener cuidado con la fuente de información. Siempre la información oficial proviene de la ISO, ¿ya? Este documento fue publicado hace poco por la ISO. Si usted quiere acceder a él, debe adquirirlo, ¿ya? Ustedes saben que los documentos ISO son licenciados, por lo tanto, esa es la fuente oficial. Hay muchos documentos que son interpretaciones particulares, incluso de algunas organizaciones, pero esos son los fundamentos documentales que le invito obviamente a poder trabajar. Y esto obviamente también tiene que ver por lo que van reconociendo los países que sus distintos organismos normalizadores, en particular en Chile con el INN, ¿ya? Otro elemento importante, hay otras notas que han ido apareciendo de otras fuentes oficiales como lo que establece el Comité Técnico ISO TC 176, también el Stage Code, que es el documento o la guía a través de la cual se va estableciendo a nivel de la ISO cómo van avanzando los pasos de la revisión de las normas, las propias interpretaciones que van entregando algunos organismos normalizadores que cito acá, y a la vez también otras normas complementarias. En síntesis, esta presentación tiene que ver con bases técnicas y bibliografía de las normas, donde obviamente siempre tenemos que ser rigurosos y rigurosas en sacar la información. Primer elemento que les dejo en esta presentación, ¿ya? Ahora, vámonos a las generalidades. El propósito de la revisión, entro al tiro con esto, tiene que ver con comprender este entorno general y global, ¿ya? Las normas ISO en general no se actualizan porque al señor o a la señora ISO se le ocurre actualizar las normas, no, sino que las normas ISO en general se van actualizando de forma que vayan permitiendo acoplarse al contexto global, a cómo van evolucionando las empresas, las organizaciones, la sociedad, el intercambio que se va dando en este conjunto completo que es el mundo. La ISO, ¿qué es lo que hace? Tiene que ir recogiendo cómo van avanzando, incluso la tecnología. Por eso las revisiones de las normas siempre se plantea así, llegan en el minuto preciso cuando se requieren, ¿vale? De hecho, no necesariamente se da un desajuste en ese sentido. Las normas no se cambian porque alguien las quiere cambiar, sino que obedecen a cambios globales, obviamente que van forzando que se vayan actualizando estos documentos, ¿ya? Por eso en el contexto de la ISO 9001, el principal cambio o uno de los principales cambios lo dejé en estos cuatro puntos que están acá. Primero que nada, como todos y todas sabemos, los cambios tecnológicos acelerados y la digitalización han forzado a los entornos empresariales y a las organizaciones a aplicar ciertas modificaciones en estructura, en estrategia, en procesos, y eso obviamente también afecta a las personas. La expectativa es creciente en las partes interesadas. En un mundo tan complejo como el cual vivimos hoy en día, las partes interesadas sí exigen mucho más a las organizaciones. El aumento de los riesgos globales y la necesidad de resiliencia. Hoy día, si nos vamos por el mundo de los riesgos, efectivamente estamos viviendo escenarios también bastante complejos, donde fenómenos que ocurren en el otro lado del planeta pueden afectar directamente en lo local a una organización, ¿ya? Y obviamente desde estos avances que se han ido dando y este desarrollo en las organizaciones, la integración de los elementos de la sostenibilidad, ética, cultura organizacional, hoy día el enfoque ESG o ESG a nivel de las organizaciones, hacen que las empresas se vean forzadas
a incorporar nuevas prácticas. Si se dan cuenta, estos cuatro elementos es lo que ustedes han visto a nivel global y a nivel local en las organizaciones. Y es un poco el propósito de por qué se tuvo que revisar la norma y aún se está revisando. O sea, cómo la gestión de calidad y esta norma ISO 9001 se va acoplando a este contexto que se va entrelazando en todas las organizaciones a nivel global. Por eso lo importante es visualizar que este cambio, ¿qué es lo que hace? No hace un giro en 180 grados respecto a la norma, no, sino que alinea la norma ISO 9001 con el contexto contemporáneo, de forma tal que le sea más fácil hacer gestión de calidad a todo tipo de organizaciones y obviamente armonizarlo con otros sistemas de gestión. En definitiva, lo que se busca es que siempre las normas ISO, como le dejé entre comillas, se mantengan vivas, ¿ya? De forma tal que sean realmente una herramienta para todo tipo de organizaciones que las adoptan, ¿ok? Ahora, el proceso de revisión de las normas, y si me voy a la norma ISO 9001, recordar que esto es un mecanismo sistemático que está sacramentado hace muchos años, es un proceso formal también que obedece a lo que van estableciendo los comités técnicos, en este caso el Comité Técnico ISO 100 TC 176, responsable de la norma ISO 9001. Recordar también que esto se va dando por ciclos quinquenales. De hecho, 5 años atrás se llevó a votación a nivel global, obviamente liderado por la ISO, si era necesario revisar la norma ISO 9001-2015 y en ese minuto, en el contexto, se votó que no. Por lo tanto, pasaron 5 años y ahora estamos en la revisión quinquenal. Cada 5 años se van revisando las normas. ¿Ya? Un elemento importante también a considerar son estas decisiones entre el año 2020 y 2021, que es el famoso anexo CL, donde se fueron obviamente incorporando nuevas cosas, y esta armonización que se generó de ese minuto de cómo las normas se van integrando entre sí. Por eso hoy día hablar de sistema integrado de gestión es mucho más fácil que en el año 2000 o anterior a ese periodo, ¿ya? Dentro de eso, recordar siempre las etapas del proceso, ¿ya? ¿Y en qué estamos? Como les decía, existe un documento que son los códigos de etapa con el cual se van llevando a cabo la actualización de todas las normas. En particular aquí les presento cómo está esta situación respecto a la ISO 9001, ¿ya? Hoy día estamos en este cuadrante donde dice borrador internacional. El documento que está disponible y el documento válido, como les mencionaba, es el ISO DIS, ¿ya? ¿Qué significa DIS? Draft International Standard. Es un borrador todavía, no es una norma oficial. Este borrador, que fue publicado ahora hasta noviembre, está al 40%, por decirlo así, y prontamente va a pasar a un borrador final para luego ser votado y se espera que la norma aparezca al tercer trimestre de 2026. Por lo tanto, desde ya me permito darle una recomendación. No se adelante. Hoy día no es necesario empezar con gap análisis, con capacitaciones en particular, porque en definitiva tenemos un borrador. Es como en cada país aparece una nueva ley, el proyecto de ley no haga nada todavía, aún es un proyecto, esto es lo mismo. Por lo tanto, la recomendación es con pausa y tranquilidad, vamos viendo cómo evolucionan obviamente estos cambios. Sí comentar que en general lo que está en el borrador y en el borrador final no es, los cambios que se dan al final respecto a la norma oficial no son tan drásticos, por lo tanto esto ya es casi el 90% de la norma, son detalles y otro tipo de cosas que se van mejorando en el camino. ¿Ok? Así que la norma debiera aparecer el tercer trimestre del año 2026, ¿ya? Para quienes también tienen sistemas de gestión certificados con distintas casas certificadoras, en ese minuto también se va a activar, como lo vivimos en el año 2015, estos procesos de transición o los famosos upgrade, en el cual la ISO, la IAF, que es la International Accreditation Forum, establecen un mecanismo que por lo general son 2 a 3 años para que las empresas que tienen certificación ISO 9001 hagan la transición y cambien sus certificados. Por lo tanto, también esto va a avanzar hasta el año 2028 más o menos para que las empresas que tienen una ISO 9001 2015 miren a 2026 y ya estén así. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hoy día usted tiene que tomar una decisión, por ejemplo, de certificar su empresa, hágalo con la 2015, si eso es lo oficial. Algunas organizaciones han dicho, no, pero prefiero esperar hasta el próximo año. Yo le he dicho, no espere, hazlo igual, porque la transición no va a ser tan compleja, ¿ya? Espero explicarme con esos pequeños detalles que le estoy proporcionando, ¿ya? Importante mencionar la historia de la ISO 9001. Esta es la sexta revisión de la norma. Ya esta norma, para quienes la conocieron, yo la conocí, la del 87, partió en aquel año con la primera revisión, después el 94, el 2000, de aquí dejé algunos elementos principales. Para quienes han incorporado últimamente la ISO 9001-2015 es como la gran norma que, digamos, más conocida, que la que es vigente. Hoy día, la 2026, que es proyecto, si lo visualizan acá, coloqué algunos conceptos. Básicamente son temáticas, ¿ya?
No es un cambio tan estructural como lo vivimos entre el 2008 y el 2015, porque justamente ahí nos tocó incorporar el famoso anexo SL y esta nueva estructura de 10 capítulos. Se van a mantener los 10 capítulos requisitos normativos. Estos son cambios más de forma, pero en el fondo sigue siendo la misma estructura, ¿ya? Así que la norma ha pasado por revisiones y esas revisiones también son importantes porque le va haciendo sentido a lo que les decía. La norma se adapta al entorno. No es que el entorno se tenga que adaptar a la norma. De ahí, por lo tanto, a veces esta ansiedad que se genera de me va a cambiar el sistema, no, no va a cambiar radicalmente nada. Obviamente usted tiene que aplicar la norma, pero no va a generar un dolor en definitiva. Ya es un proceso lógico que se tiene que dar en el entorno de la normalización, ¿ok? Quise poner este dato importante también porque se da en general conversaciones respecto a que la norma ISO 9001 pierde fuerza, por decirlo así. Yo no soy un defensor normativo, yo presento información en este entorno en el cual me desarrollo como muchas de las personas que están presentes en esta presentación. Aquí dejé los datos de la ISO Survey, que probablemente muchos y muchas lo conocen, que es un documento que entrega la ISO todos los años, en el cual entrega una base de toda la cantidad de certificados que se van emitiendo año a año. ¿Y por qué lo quise poner en esta perspectiva? Porque aquí están los tres últimos periodos, ¿ya? Y efectivamente a través de los años la ISO 9001, que es la versión vigente, la 2015, siempre ha estado en el número uno de las normas más certificadas y las más utilizadas por las empresas. Ese es un fenómeno interesante que hay que tomar en cuenta para quienes también en ocasiones tienen incertidumbre de tomar como una referencia la ISO 9001. Al día de hoy, con los datos de 2024, existen cerca de 1.474.000 empresas en el mundo que tienen estos sistemas implementados. Hay una relación también que tiene que ver con el número de certificados, pero más de casi 1.500.000 de organizaciones a nivel global ocupan este modelo. Por lo tanto, eso también demuestra que esta norma ya está integrada al quehacer del mundo empresarial, del mundo de empresas, por ejemplo, pública, se utiliza y está validado el modelo, ¿ya? La transición a ISO 9001-2026 debiera mantener esta tendencia, o sea, no debiera generar que esto cambie, porque en definitiva es una transición de forma y no tan de fondo. Ahí les dejé algunos datos porque se generó datos distintos en 2023, pero lo pueden revisar después con mayor detalle, ¿ok? Así que con esta lámina también comentar que la ISO 9001 sigue siendo una norma reconocida, utilizada en más bien de 175 países y obviamente esto debiera seguir un fenómeno que continúa así, ¿ya? Con estas generalidades, vámonos al detalle ahora de los principales ejes de esta evolución normativa, ya me atrevo a llamarle evolución, ya. Primero que nada, un elemento importante que va a incorporar esta norma ISO 9001-2026 es la ética y cultura de calidad. Para quienes han hecho seguimiento de esto, probablemente lo han escuchado, ¿ya? Lo que se busca efectivamente es que se debe vincular el liderazgo organizacional con cuestiones y conductas observables, ¿ya? No basta con el compromiso de una alta dirección en este contexto de los sistemas de gestión de calidad, sino que esto también tiene que traer de la mano un enfoque mucho más activo, donde efectivamente esto se integra al quehacer de un sistema de gestión. Por lo tanto, ya ahí va a venir un enfoque con el cual tenemos que trabajar con las altas direcciones para que materialicen la calidad no solamente en el compromiso, sino que en ética y cultura de calidad. De hecho, se incorpora el concepto de cultura de calidad. Primer elemento importante. Otro eje de esta ISO 9001-2026 tiene que ver con la gestión integrada de riesgos y oportunidades. Nada nuevo para quienes conocen la norma. Efectivamente, hoy se habla de riesgos y oportunidades, pero se hacen mayores precisiones en el requisito 612 y el 613, porque se separa lo que es riesgo y lo que es oportunidad. Para quienes todavía le ha costado y han sufrido y hemos sufrido con la gestión de las oportunidades, hoy día están separados los requisitos. ¿Y qué es lo que busca esto? Obviamente, mayor exigencia en los análisis, evaluación y obviamente seguir aquellos aspectos que generan riesgo y oportunidad en la organización. El propósito es fortalecer la gestión, como les mencionaba. Y por otro lado también, como ya conocemos que la ISO hace un par de años generó esta famosa adenda de cambio climático, hoy día se incorpora como parte del requisito 4.1 y 4.2 la inclusión explícita del cambio climático en el enfoque estratégico para evaluar si el cambio climático es una cuestión pertinente para el contexto y también para las partes interesadas. Eso
grandes ejes de esta revisión de la ISO 9001-2026. Por eso, como lo dejé en una frase abajo, si lo visualizan así, esto va a ser una maduración conceptual que va a buscar obviamente que los sistemas de gestión de calidad sean mucho más sensibles al contexto, sensible obviamente al entorno cambiante y complejo de las organizaciones y que les permita fortalecer la gobernanza. Si hoy día lo decimos en simple, ¿dónde se va a focalizar esta evolución? Liderazgo de la alta dirección, gestión de riesgo y oportunidades mucho más explícita para favorecer la resiliencia organizacional y a la vez también el enfoque mucho más integrado hacia la sostenibilidad y la gestión obviamente de las cuestiones vinculadas al cambio climático, ¿ya? Acá dejé dos láminas donde puse los cambios estructurales por cláusula. No los voy a leer al detalle porque va a ser obviamente muy extenso, pero solamente citar algunos más relevantes. Por ejemplo, se incorpora el pensamiento basado en oportunidades. ¿Se acuerdan que hoy día hablamos de pensamiento basado en riesgo? Se incorpora el enfoque de pensamiento basado en oportunidades. Lo que busca es que esto obviamente se dé una mirada mucho más proactiva y una orientación hacia la mejora, ¿ya? Creo que lo voy a leer todo, parece. En términos de terminología, se toman algunos conceptos de la ISO 9000, vocabulario, términos y definiciones para los sistemas de gestión de la calidad, y se incorporan en el vocabulario de la ISO 9001. Eso va a ser una cuestión más simple y busca una mayor comprensión, ¿vale? En el 4.1 y el 4.2, como les mencionaba, y que probablemente algunos de los sistemas de gestión de calidad que ustedes tienen hoy día lo incorporaron, las cuestiones relativas al cambio climático. Respecto al liderazgo, como mencionaba hace un ratito atrás, promover la cultura de calidad y la ética. Esos son algunos debe que le va la norma a incorporar a las altas direcciones. ¿Ya? En la planificación, referencia entre riesgo y oportunidades, lo que busca una trazabilidad directa entre la incertidumbre en el cual convive una organización y su desempeño. Respecto al control de cambios, también lo que se busca fortalecer el detalle de cómo se planifican los cambios para obviamente lograr asegurar que el sistema de gestión de calidad y la organización se va adaptando al entorno cambiante y complejo en el cual se desenvuelven las organizaciones el día de hoy. Hay algunas cosas relativas, por ejemplo, al ambiente de trabajo, el 714, donde hoy día esta versión de la norma y este borrador habla de forma explícita respecto a la cultura de calidad y la ética en el ambiente de trabajo. Esto, si se dan cuenta, es bastante interesante porque va a abrir algunas conversaciones, tiene que incorporar nuevos saberes, nuevos conocimientos a los sistemas de gestión de calidad. O sea, la gestión de calidad desde los sistemas de gestión basados en esta norma no va a ser solamente una cuestión tan instrumental, una cuestión tan técnica, sino que también vamos a tener que hablar de cultura, de ética, por lo tanto vamos a tener que invitar incluso desde una opinión personal a otras disciplinas para enfrentar claramente cómo nosotros vamos incorporando estas temáticas en nuestra organización, ¿vale? En el requisito de 715 medición hay mayor consistencia y confianza en algunos temas, o sea, perdón, mayor claridad, que generalmente un requisito un poco complejo para algunas personas, queda un poquito más claro ya del punto de vista de cómo está redactado. Se incorporan el control operacional, el detalle de criterio de aceptación y control sobre procesos externos, donde se va incorporando también, si se dan cuenta, cómo la organización convive con los riesgos, con la complejidad y lo que se busca principalmente es tener mayor fortaleza en las cadenas de suministro, tomando en cuenta los riesgos que muchas veces tienen las organizaciones, vienen desde fuentes externas o de su cadena de suministro, ¿ya? Se incorpora también a la perspectiva al cliente informar sobre interrupción o contingencia operativa. Por eso en toda la información que ha venido conversándose en el minuto publicando, se hablaba que la norma hablaba hasta continua negocio. No habla detalle de continua negocio, pero sí busca que las empresas le den cierta certeza a sus clientes de cómo van a enfrentar contingencia operativa desde la perspectiva de mantener cumplimiento de sus requisitos. Eso va a estar muy interesante porque algunas organizaciones no lo consideran, otras sí lo consideran, pero obviamente le va a dar mucho más confianza a las relaciones de clientes y organizaciones, ¿ya? El diseño tiene una mirada distinta, habla un poco del enfoque ágil en el desarrollo. Para muchas personas que conocen en detalle la ISO 9001, uno de los requisitos que generalmente genera dolores es el 8.3, diseño y desarrollo. Lo que se busca también hoy día con esta nueva versión es incorporar prácticas de agilidad y obviamente hacerlo mucho más simple, ¿ya? Y eso va a venir bien también para las organizaciones. En el 9.1.2, que habla de la satisfacción del cliente, se reconocen redes sociales y quejas como fuentes válidas de información. Lo que se busca acá, ampliar la perspectiva del cliente. Eso
eso en una opinión personal es bastante interesante porque en muchas organizaciones que tienen sistemas de gestión de calidad, es una contradicción lógica, pierden el foco en el cliente y procuran estar más atentas del sistema que del cliente. Eso va a invitar obviamente a esta reflexión y a determinar hoy día cómo nosotros estamos escuchando la voz del cliente para que en virtud de aquello, en este requisito de evaluación de desempeño, podamos después aplicar la mejora, donde también se simplifica la mirada de la mejora continua. Si se dan cuenta, son cambios de forma, ya no son cambios profundos, no nos sacaron un requisito, incorporaron un nuevo capítulo, no es así. Son cambios de forma que son precisiones que, como les mencionaba, van a ayudar a fortalecer su sistema de gestión en vista, obviamente, del entorno complejo que he citado ya varias veces, ¿ya? Ahora, ¿qué desafíos críticos para las organizaciones se presentan de esto? Bueno, principalmente, como yo lo he mencionado y ya lo he repetido varias veces, convertir la ética y cultura en evidencia. O sea, no basta con declaraciones, no basta con compromiso. Esta nueva versión de la norma va a llevar a que las organizaciones con su sistema de gestión vayan incorporando prácticas ya para demostrar que están alineados con la ética y con la cultura de la calidad. Y eso obviamente es un desafío para algunas organizaciones. Recordemos que a pesar que en cada país hay normativa, no necesariamente existe una homogeneidad de cómo se llevan a cabo estas materias en las organizaciones. Por ejemplo, en nuestro país, en Chile, existen normativas que van llevando a las organizaciones a regular prácticas, desde gobiernos corporativos hasta relaciones con proveedores o con partes interesadas. Bueno, las organizaciones que todavía no se adhieren a aquello o no las cumplen, se van a ver hoy día más forzadas a incorporar estas prácticas observables y que van a permitir evidenciar que existe un liderazgo coherente con aquello, ¿ya? Integrar verdaderamente riesgos y oportunidades. Una de las cosas que ha pasado en los sistemas de gestión de calidad en general, y lo digo desde la experiencia de mi trabajo como consultor y auditor, es que no necesariamente todas las organizaciones hicieron carne, como se dice en un lenguaje no técnico, este concepto de riesgo y oportunidades. Hoy día lo que se busca con precisar lo que es riesgo y oportunidad es evitar la decoración, estas matrices decorativas, donde solamente se enfocaban en tener colores rojo, amarillo, verde, sino que realmente ver cómo esos análisis influyen efectivamente en la conformidad de los productos, los servicios y los objetivos que la organización se establece para lograr resultados en su sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, eso también es muy interesante de ver cómo lo pueden aplicar en sus organizaciones. El cambio climático como variable estratégica también. Hoy día ya es un requisito. Hoy día también lo es con la adenda cambio climático. Pero hoy día, a estar más explícito, nos va a invitar a que no solamente tal vez hagamos estos análisis en el requisito 4.1, en el 4.2, sino que también lo veamos en los riesgos y oportunidades, lo vinculemos con controles operacionales, le hagamos seguimiento y eso va a permitir obviamente abordarlo como una variable mucho más estratégica que solamente un mero adorno, ¿ya? Hay un concepto interesante. Hoy día esta versión de la norma obviamente sigue con el concepto de información documentada, pero se va a incorporar el concepto de evidencia. Ya la evidencia que siempre hablamos quienes trabajamos en gestión. Porque eso va a ser importante porque le va a dar un peso formal o a un peso más formal a la evidencia en el lenguaje normativo, ¿ya? Y eso va a ayudar mucho, obviamente, a actualizar, a declarar, obviamente, qué es evidencia, qué no, de forma tal que existan pruebas más fidedignas, por decirlo así, que demuestren conformidad con los requisitos del sistema de gestión de calidad. Yo obviamente aquí lo dejé como profesionalizar la relación con cliente y proveedor, claro, porque al tener criterio de aceptación, manejo de contingencia y formalización de aquello, va a permitir una relación mucho más directa y, por decirlo así, profesional, tanto con las cadenas de suministro, digamos, aguas arriba, y con nuestros clientes aguas abajo, de forma tal que se pueda trabajar en un enfoque de continuidad de negocio y asegurarle al cliente y a los proveedores que la cadena de suministro se va a mantener activa y que obviamente vamos a continuar cumpliendo con los requisitos de los clientes. Ya, seis elementos que les dejo como relevantes o críticos que hay que empezar a abordar ya en nuestro sistema de gestión de calidad. Quise dejar esta lámina porque, como siempre hablamos de riesgo, ¿cuáles serían los riesgos de no adaptarse a aquello? Obviamente una desconexión ya entre los valores y la práctica. Claro, porque por un lado yo puedo decir hoy día la norma me invita a que yo tenga, o sea, tenga que incorporar estos conceptos de ética, cultura, calidad, y si la práctica no se traducen en hechos concretos, se puede generar una desconexión. Esto pasa hoy día en algunas organizaciones, ya, por lo tanto, hay un tema que vamos a tener que ir viendo en general todos y todas quienes trabajamos en calidad en poder asegurar esta coherencia ya entre lo que se declara y lo que hace.
porque al final del día nuestros colaboradores, las colaboradoras, los proveedores, qué sé yo, nos van a cobrar obviamente después la cuenta. Por eso es importante eso abordarlo desde ya. ¿Ya? Este riesgo de no incorporar este enfoque de riesgo y oportunidades, perdonando la redundancia, nos puede llevar a tener un análisis no profundo. Por lo tanto, tal vez vamos a tener estas matrices genéricas que no se conecten con realmente los resultados tangibles o esperables de un sistema de gestión de calidad. ¿Ya? También la obsolescencia documental. Hoy día, con estos cambios de información documentada y evidencia, va a ocurrir un fenómeno, y esperemos que sea así, en el cual saquemos ciertas cosas que no son evidencia real para demostrar conformidad con los requisitos de la norma y que obviamente favorezca el proceso de auditoría de los sistemas de gestión. ¿Me explico? Claro, porque uno de los dolores también que tienen muchos sistemas de gestión de calidad es que tienen exceso de carga documental y por lo tanto muchos documentos no son evidencia para demostrar conformidad. Ahí va a haber una muy bonita oportunidad y la caracterizo con bonita porque nos va a ayudar a sacar lo que no nos sirve y a dejar realmente la evidencia. Eso hay que observarlo bien y debiera ser algo positivo en ese sentido, ¿ya? Y obviamente, si no abordamos este enfoque y nos está invitando a esta nueva norma, vamos a tener una comunicación deficiente con los clientes, ¿ya? Porque en definitiva, si el cliente no hay protocolos formales, y existen estas informalidades respecto a qué puede ocurrir, cómo yo le puedo dar seguridad y confianza en la entrega de productos de bienes o servicios, obviamente va a generar un problema reputacional y obviamente de continuidad. Y los clientes, obviamente, si existen relaciones contractuales, tenemos que responder a que esas relaciones y a esos requisitos, ¿ok? Así que tenemos que ir viendo también cuáles son los riesgos que se van dando y eso obviamente es bastante heterogéneo porque depende de el tipo de organizaciones, el liderazgo, la alta dirección, el grado de madurez que tengan los propios sistemas de gestión de calidad. Obviamente ahí también cada organización va a tener que ir viendo dónde esto le puede afectar o no, ¿ya? Para ir cerrando, ¿qué oportunidades presenta esta revisión de la norma? Bueno, es un poco redundante ya, pero fortalecer cultura organizacional, eso es una tremenda oportunidad para aquellas organizaciones, sobre todo que todavía no logran esa madurez y esa comprensión de lo que significa la cultura de calidad. Ampliar el enfoque hacia el cliente, modernizar e innovar, buscar obviamente prácticas, incluso ágiles, para hacer ciertos procesos como el diseño y desarrollo. Calidad más sostenibilidad. Eso nos da un pase directo a esta integración o a hablar de sistema integrado de gestión. O sea, ya no puedo concebir solamente la calidad como un elemento aislado de la seguridad, la gestión de la energía, el medio ambiente, la seguridad de la información, la gestión de la ciberseguridad, la gestión de los activos, por citar algunos, sino que tiene que ser un enfoque mucho más sostenible. Y eso me va a aportar positivamente en la resiliencia organizacional para tener mejores capacidades para enfrentar los cambios sobre los cuales, o sea, a los cuales las organizaciones se van enfrentando día a día. ¿Ok? Bueno, reflexión final, como les mencionaba, este cambio normativo no es un cambio drástico en estructuras, como les mencionaba, no se incorpora en un capítulo nuevo, no cambia la estructura de la norma, su sistema de gestión de calidad que usted mantiene hoy día en su organización va a continuar, por lo tanto, sí. Como yo lo hago y esto ya es una interpretación individual, esto nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a mejorar obviamente la forma en la cual estamos haciendo gestión de calidad desde un aporte de valor hacia la propia organización y el cliente, que es lo más importante, lo que va a ayudar también a favorecer la coherencia organizacional, ¿ya? Por lo tanto, la visión de calidad cambia, ¿ya? Por eso me atreví a decir que no es solamente instrumental o técnica, sino que también cultura de calidad, una cultura organizacional. Ahí es bastante interesante, por ejemplo, en algunos lugares, y está establecido también incluso por ciertos marcos referenciales, la cultura de inocuidad para quienes trabajan en alimentos, la cultura de la ciberseguridad, ¿se dan cuenta? Entonces, la cultura no es algo nuevo que viene con esta norma, ya existe, se está trabajando en distintas áreas disciplinares y obviamente esta versión de la norma nos va a ayudar a fortalecer aquello, ¿ok? Así que en definitiva, véanlo como una buena oportunidad. No debiera ser un cambio doloroso, dependen obviamente de las realidades de cada organización, sino que va a ser una muy buena oportunidad para generar una mayor, digamos, me falta una palabra ahí, blindar mucho más su organización frente a el entorno que obviamente el cliente siempre se vea favorecido, que es el objeto de valor y interés en el mundo de los sistemas de gestión de la calidad. ¿Ok? Bueno, creo que ahí quedé. Efectivamente. Así que bueno, ahora, en virtud de lo que acabo de presentar, que espero haberles dado una mirada que sea de interés para ustedes, podemos dejar unos minutos para preguntas y obviamente dialogar al respecto. Así que muchísimas gracias.
Bien, Nilsson. muchas gracias a ti, Nilsson, por la presentación muy clara y muy precisa en el tiempo. Te pediría dejar de compartir. Me gustaría entonces que todos los que estamos acá en conexión puedan encender su cámara, puedan también hacer uso de micrófono para no ocupar el chat. Yo creo que es mejor tener un diálogo y hacer preguntas que sean eh, más precisas con relación a los contenidos. Así que te doy la palabra, van levantando la mano y yo aquí voy entonces indicando las personas que bueno, veo que María levantó la mano así físicamente, pero virtual, ¿no? Entonces, ocupen también el solicitar la palabra con el icono. Bien, María, adelante, te escuchamos. Nilsson, a mí me queda dando vuelta lo que planteaste con respecto a los desafíos para la organización. Convertir la ética y cultura en evidencias. En este minuto no se me ocurre cómo. La ética es un valor, la cultura es un valor. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo transformo en una evidencia comprobable? Excelente. Muy buena. Tengo micrófono encendido, sí. Es una muy buena pregunta. Tendríamos que saltarnos al próximo año e ir a su organización. No, pero lo responde. ¿Por qué? Porque efectivamente usted dijo, la ética es un valor. Y claro, y también yo lo puedo decir como una declaración, incluso un eslogan. Somos una organización ética, somos una organización responsable. Pero ahí viene la pregunta en el cual le podemos decir, entonces, demuéstralo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Yo tengo hoy día, por ejemplo, un programa de integridad donde yo, bajo ciertos protocolos formales, documentos, formación, estructuras documentales, puedo evidenciar que esta ética, que es un valor, se lleva a cabo y se integra con mi equipo de trabajo. Por lo tanto, esto nos va a forzar a que efectivamente tengamos evidencias y objetos o artefactos demostrables en el sistema de gestión de calidad para demostrar que somos una organización ética y comprometida con la cultura y la calidad. Hoy día de eso hay mucho en organizaciones, ojo, probablemente algunas de las personas presentes ya tienen esto adelantado, pero obviamente existe y se puede hacer así. Pero por ahí un poco la línea María. ¿Y cómo lo mido? ¿Cómo sé que la ética empieza en 1 y yo quiero llegar a 3? ¿Cómo voy midiendo eso? Bueno, hoy día, por ejemplo, pensemos lo que hacen algunas organizaciones a ver, estos programas de integridad o los programas de gestión de cumplimiento. Si yo hoy día tengo un grupo de colaboradores en el cual quiero medir que estamos siendo una organización mucho más ética a través de indicadores de cumplimiento de protocolos, no cumplimiento de protocolo o procedimiento, Ok, programa de formación ejecutado, voy a tener una serie de indicadores con los cuales puedo medir que efectivamente antes era poco ético y hoy día estoy siendo más ético en una relación ok, cuantificable de los artefactos que instalé. Así que es así, se puede hacer, María. ya, ok. Y otro punto para precisar allí, bueno, muchas organizaciones precisan las buenas prácticas que hoy día relacionadas al código de ética y conducta, también el canal de declaración o de denuncias, etcétera. Entonces, en función de cómo disminuyan cada uno de esas posibles denuncias, impactos negativos que se pueden estar generando producto de declaraciones de cada una de las partes interesadas, también se puede ir monitoreando en el tiempo. Eso son parte de las evidencias que se pueden ir incorporando como parte de un gobierno corporativo basado en la transparencia, la integridad, entre otras buenas prácticas que existen, pero que ahora este sistema la están compilando. Es lo que entiendo, Nilsson. Exactamente, Oye, Elías. Tal y cual. esta presentación la vamos a poder tener? Sí, sí, para que no consulten tanto la presentación como el video, se los voy a compartir. Ok, Bien, voy entonces gracias. a cederle la palabra a Gonzalo y luego a Diego, en ese orden. Hola, buenas noches. Me disculpo, estoy un poquito difónico, pero no sé si se escucha bien. Se escucha muy bajito, Gonzalo. Sí, muy Trata de, bajito, que estoy no sé si Nilsson te bastante escucha difónico. bien allí. Sí, sí, adelante, Sí, Gonzalo. Se le escucha bien. saludos a Nilsson, que tenemos contacto de vez en cuando a través de las redes. Respondiendo un poco y colgándome de lo que señalaba María, que es muy interesante, yo creo que una de las invitaciones que está haciendo la nueva versión es, yo tuve la oportunidad de leer el borrador, no con tanto detalle como lo ha leído Nilsson, pero de revisarlo con mayor nivel de detalle. Es una invitación a dejar de tener la mirada tan occidental de la gestión y darle una oportunidad a la mirada oriental de la gestión. Por lo tanto, una de las prácticas que nos está invitando, de acuerdo a mi interpretación, con esta nueva versión, es incorporar activamente, por ejemplo, en nuestros sistemas de gestión de la calidad,
herramientas como 5S, Lean, 6 Sigma y todo lo que es la cultura occidental, de la cultura de la calidad, la ética que tiene, que viene mucho del mundo japonés, podamos nosotros incorporarla y ahí hay muchas herramientas para generar evidencia. No creo que sea tan difícil. Yo creo que esta apertura y todo lo que señalaba Nilsson desde el punto de vista de los nuevos contenidos ya está, pero tenemos que abrirle la puerta a nuestros sistemas de gestión para incorporar otras herramientas y otros mecanismos que quizás las organizaciones a la fecha por miedo, por desconocimiento no lo habían incorporado. No sé, Nilsson, Ujú. si concuerda o tiene una mirada distinta a eso. Sí, buen punto, Gonzalo, porque lo que dice Gonzalo es muy interesante porque esto ya existe. O sea, de hecho, estos artefactos que yo le llamo en general en gestión y que ustedes probablemente en el magíster han ido conociendo y se han ido potenciando, están disponibles. El tema de fondo es que tenemos que traerlo a nuestro sistema de gestión. Entonces, eso ya es una decisión de abrir la caja, abrirse a un mundo en el cual hay herramientas que hoy día existen y no conozco y cuáles van a ser las más adecuadas del enfoque que plantea Gonzalo. Y eso ya es un temazo en sí mismo, ¿ya? Y por otro lado también, y aquí voy a abrir a lo que dice Gonzalo, es ver cómo esas herramientas, que son múltiples, se pueden acoplar a la realidad de cada organización. Y ese es el desafío. Porque quienes conocen algunos de los modelos que plantea Gonzalo, desde los enfoques orientales o incluso occidentales, como 5S o Lean, que nos van a ayudar efectivamente a incorporar y materializar un enfoque colaborativo. El problema no es la herramienta, son aspectos culturales que a veces no nos permiten integrarlo adecuadamente en nuestras organizaciones. Y eso de verdad, desde la experiencia y opinión y proyectando en el futuro, puede transformarse en un dolor. Y es más, tomando en cuenta lo mismo, el enfoque cultural va a ser complejo, porque nuestras organizaciones, generalizo obviamente, la declaración de intenciones siempre es fuerte. Pero quienes auditamos, y aquí hay, me imagino muchos auditores y auditoras, cuando pedimos rendición de cuentas, efectivamente el compromiso se diluye. Entonces ahí va a ser un gran desafío ver cómo integramos nuevas herramientas, cómo hacemos que también estas sean sostenibles y que no se queden solamente para la auditoría y para demostrar la evidencia y la conformidad. Pero por ahí va el tema. Así que muy de acuerdo con Gonzalo, muy de acuerdo con él. Muy bien, Ok. gracias. Gracias, Gonzalo y Nilsson. Diego, tienes la palabra y luego la profesora Mónica. Adelante, Diego. Efectivamente, de hecho, bueno, yo estoy trabajando con dos empresas actualmente, en donde actualmente, bueno, me explico un poco, sobre todo en lo que es la postulación a licitaciones, ¿ya? Entre el año pasado y este año he visto que se está tocando mucho los programas de integridad, sobre todo en la ética de trabajo y cómo es que los trabajadores tengan que estar, digamos, tengan que estar como conscientes del trabajo que hacen y cómo estén certificados, ¿ya? En un momento Nilsson habló de la ética de trabajo y de un ISO relacionado, ¿cierto? ¿Hay algún ISO en específico que digamos, se pueda complementar para formar un programa de integración que sea lo suficientemente competente en relación a la ética de trabajo y las buenas, digamos, las buenas normas, las buenas conductas? Sí, se habla de, sí, de ética organizacional, ¿cierto, Diego? Sí, de ética. Claro, Ah, efectivamente, ya. sí, Sí. efectivamente. De hecho, desarrollado exactamente en eso, en la ética de trabajo y cómo ésta puede apoyar en el desarrollo organizacional. Perfecto. Vale, Diego, buena pregunta igual. Ahora, igual es amplio, pero me voy a reducir por el tiempo. Porque claro, lo podemos ver de distintas maneras. O sea, podemos verlo, si lo hablamos de ética de trabajo que plantea Diego, ahí tenemos que ir a modelos y herramientas que permitan incorporar incluso ética de trabajo, disciplina operativa, y una serie de elementos que van a fortalecer la forma en la cual nosotros cumplimos junto con nuestro equipo de trabajo. Ahí nos podemos ir a modelos de un poco lo que decía adelante Gonzalo, modelos de gestión de manufactura, donde efectivamente las rutinas nos van a ayudar a lograr esa ética. Si nos vamos también al mundo también de normas ISO, un elemento clave hoy día es empezar a explorar y a estudiar normativas de gestión de complaints, la gestión de cumplimiento, que eso es un foco interesante, ¿ya? Porque, de hecho es más, lo voy a plantar y me tomo lo que decía Diego. El otro día en otra presentación en otro lugar una persona me dijo, ¿por qué lado me recomienda que yo me vaya para entender de mejor manera la ISO número 1 2026? Una persona que es audidora líder, experta, tiene muchas competencias en esto. Me dijo, ¿me fortalezco en calidad? No.
¿Dónde me fortalezco? Fortalézcase en gestión de cumplimiento, en gestión de complaints. Eso le ayuda a dar mucho. ISO 37001, 37301 son modelos que están instalados y que nos van a ayudar justamente a entender cómo esta gestión de integridad de cumplimiento desde un enfoque organizacional va bajando a, obviamente, en lo local, en cada persona, para demostrar esta integridad. Pero por ahí va un poco el tema, Diego, de cómo lo puede hacer. Hay mucha normativa, pero gestión de cumplimiento le va a ayudar demasiado. Ya, solamente un segundo nomás, don Nilsson. Ya, entonces me dijo la 17001 y algo más. ¿Algún No, otro código que se le venga a la bueno, es mente? que 37.001, 37.001. 37.001. 37, eso, solamente Exacto. necesito saber eso si lo otro se Sí, autoestudia, ¿no? Pero sí, digamos, perfecto. porque de repente me va a tocar asesorar, ¿cierto? Entonces ahí ya es bastante interesante lo que sé. Muchas gracias, Nilsson, se pasó, de verdad, me dejó muy Vale. claro. Ahora, perdón, Excelente. Bueno, un adelante. detalle nomás, Elías, cortito. Por eso empresas que tienen hoy día sistemas ya integrados con varias normas, con 37.001 y otras más, se les va a hacer fácil la transición. Eso nomás quería comentar. Muy bien, muy bien. 37.301 que es compliance, 37.001 antisoborno, y ahí podemos agregar responsabilidad social empresarial, que es una guía también de directrices más amplia. No, sí, También se... 26.000, de exactamente. hecho, se agradece Nilsson, no sabe qué tan competente se puede hacer una empresa con ese tipo de ISO para ganar proyectos, así que muchas gracias. Sí. Vale, gracias a ti, Diego. La profesora Mónica, adelante, le cedemos la palabra. Buenas noches, Nelson. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una inquietud, ¿no? En la parte de sostenibilidad y calidad, ¿no? Que es lo que estoy viendo en la nueva norma, que es lo que están enfocando. Ya hay muchas normas que venían trabajando con la parte sostenible. Habría que enfocarlo más a la parte operativa y a la parte, en este caso, de dirección, cuando hablas de sostenibilidad en la parte económica, social, la parte ambiental, para no dejarlo, o sea, que no quede como si fuera un elemento aislado porque a veces lo que cuesta es la integración a los procesos de la empresa. Sí, O sea, sí. ¿cuál serían en ese caso las herramientas? Porque por lo menos ya yo trabajo con sistemas de hace mucho tiempo en la parte ISO, pero ya con sistemas que son europeos, que vienen ya incorporados a la parte de sostenibilidad, o sea, como ejemplo un Rainforest para café, para cacao, para la parte de, en este caso, alimentos, como dijiste, la parte de inocuidad con alimentos, si quieres exportar tienes que tener otro tipo de estándares. Se complementa con la ISO, pero le hace falta esa parte de sostenibilidad en el uso aprovechamiento de recursos, o sea, ya ahí, en este caso, en ISO, lo enfocarían ya la parte de procesos como tal, la parte productiva. Sí, de hecho usted lo comentó y creo que también esbozó la respuesta al final, justamente porque el foco de la ISO 9001 es la cadena de valor, como le llamamos en los procesos, Ujú. para asegurar un resultado al cliente. Tener un sistema de gestión de calidad que incorpore la sostenibilidad tiene que ver con no solamente mirar hacia afuera el entorno. De hecho, el concepto de sostenibilidad aún se discute, sostenibilidad o sustentabilidad. Hablemos sostenibilidad. Darle sostenibilidad a los procesos tiene que ver con Sí, asegurar procesos que sean repetibles, que sean observables, que sean obviamente secuenciales y que generen salidas esperadas a través del tiempo. Esos son procesos sostenibles, por lo tanto sí hay que enfocarlo en aquello. Hoy día, por ejemplo, desde esa perspectiva, desde el enfoque basado en procesos que plantea usted, hoy día muchas organizaciones no tienen esa sostenibilidad operativa. Se cae un no. proceso y se cae la entrega del producto al cliente. Por lo tanto, ahí hay que Ujú. enfocarse en esa mirada de sostenibilidad. Hoy día hay muchos sistemas de gestión de calidad que, por ejemplo, no tienen incorporada la disciplina, por ejemplo, del BPM, que es la base de la gestión por procesos y también es desconocida. Por lo tanto, si yo no tengo procesos armados, asegurables y sostenibles en el tiempo, no hablemos de otra sostenibilidad. Preocupémonos de dar garantía al cliente y confianza en esa perspectiva que les presentaba yo de continuidad operativa incluso, y con eso yo voy haciendo match un poco este desafío que le plantea la ISO 9001. ¿Por qué es importante aquello? Porque ya en algunas conversaciones se está incorporando y se están confundiendo temas, me hago cargo de lo que digo. O sea, sostenibilidad es hablar de cambio climático, preocuparme de un enfoque ambiental. No, pues si tu foco cuál es el cliente. Entonces asegure la cadena de suministro Ujú. y obviamente va a dar sostenibilidad en este sentido. Así que usted esbozó la respuesta, por ahí va también el profesor. Ok, muchísimas gracias entonces. De nada. Bien, muchas gracias, Mónica. ¿Hay alguien más con alguna duda, inquietud, algo que quieran aportar? Si me permite, Elías, solamente porque creo que ya para ir cerrando, hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta, el tema de la cultura, ya no lo dejen de lado. Creo que vamos a tener que establecer conversaciones para quienes no lo hacen con otras áreas, como decía, en antidisciplinares, miradas de sociología, miradas de análisis más complejo del entorno organizacional, nos va a ayudar mucho a incorporar este enfoque cultura-calidad.
porque la cultura calidad es una dimensión distinta a lo que habitualmente se ve en las organizaciones. Por lo tanto, ahí la incorporación de nuevos modelos, nuevas formas de entender las organizaciones va a ayudar demasiado. Obviamente hay organizaciones que tienen más brecha en aquello, pero eso es un poco el enfoque también que es como un gran desafío que tenemos que enfrentar los profesionales de la calidad en nuestras organizaciones. Bien, yo creo que ya con este cierre que nos das, Nilsson, y esbozando todo lo que cada uno ha ido aportando, creo que hemos logrado el objetivo de hoy, que era vislumbrar un poco lo que se viene con esta revisión de la norma, recordando que la que está vigente hoy día allí es un parte de las premisas que Nilsson nos menciona. No es que vamos a dejar de implementarla, es implementarla y ya luego cuando haya la etapa de transición, todo ese periodo que comúnmente la Confederación ISO establece para poder adecuar hacia esos criterios que vayan a estar en la norma 2026, hay un periodo para ello, pues se pueda realizar. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos, graduados, graduadas, estudiantes, todos los que están en conexión, docentes y profesionales también que fueron invitados. Muchas gracias por la participación y que tengan entonces un muy buen descanso para todas y todos. Nos veremos entonces en próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas Muy buena noches, muchas gracias exposición. por la Buenas invitación. noches. Nilsson, buenas Gracias. noches. Chao, chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Chao, noches. Nis. Buenas noches. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación.